Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿no? Nuestros nombres somos Andrea Datri y Josafat Morales, somos los coordinadores del grupo de trabajo sobre conflictos ambientales, extractivismos e imaginarios de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Eh, como ustedes sabrán, este es el primer workshop en el que participamos, digamos, como grupo de trabajo. Es un grupo de trabajo de muy reciente creación. Lo que ya les decía en el correo y también hemos platicado en algunas otras mesas, la idea del workshop no es solo venir a hacer una exposición, ¿no? No es como un congreso normal, ¿no? En donde llega uno, presenta su tema y se va, sino que la idea es que podamos empezar a trabajar como en equipo, ¿no? Que digamos que lo que se quede aquí no se quede solamente en el evento, sino que más adelante pues nos funcione y empecemos a crear sinergias de grupo, ¿no? Por eso la idea de grupos de trabajo, la idea es que podamos trabajar en conjunto, ¿no? De hecho, existe la posibilidad, es una realidad, va a salir una colección de libros sobre ligados a las ponencias que se van a presentar en este workshop, ¿no? Ya después les platicaremos un poco más los detalles, pero pues un poco la idea es esto, que este sea como el punto de arranque de trabajos del grupo de trabajo, ¿no? Y que no se quede aquí, sino que podamos seguir pues produciendo juntos, trabajando juntos, participando en eventos, etcétera, ¿no? Como equipo. Eh, digamos que las presentaciones, las ponencias que llegaron fueron dictaminadas, ¿no? Y una vez dictaminadas, lo que hicimos fue tratarlas de agrupar por temas, ¿no? Porque lógicamente, digamos, este grupo de trabajo es un paraguas, ¿no? Incluye diversos temas. El día de hoy podrán notar que los temas que se van a tratar tienen mucho que ver con temas más bien ligados a lo ambientales, a los conflictos ambientales, ¿no? De hecho, la segunda mesa, casi todas las ponencias o todas las ponencias van ligadas al tema del agua, ¿no? Resulta interesante que pues, es uno de los temas más recurrentes cuando hablamos de temas medioambientales, tal vez no curioso, bastante lógico, ¿no? Y además, bueno, es el tema de Andrea, a ella le tocará estar exponiendo en la siguiente mesa, ¿no? Estas dos mesas quedaron juntas, ¿no? Eso es una ventaja, vamos a poder continuar, digamos, el trabajo. Creo que además tenemos la misma sala de para continuar, es decir, no tenemos que salir y entrar a otra sala, aquí mismo podemos seguir. Entonces, bueno, creo que va a ser una ventaja. Yo no voy a poder estar una parte de esta primera sesión, ¿no? Porque bueno, tengo clase ahorita, ¿no? Pero quería acompañarlos en la introducción, ¿no? Platicar un poco y ya les cederé la palabra a Andrea. Y bueno, que ustedes sigan trabajando y nos vemos en un ratito más, ¿no? Nada más recordarles, como les decía, la idea es que no se queden solo a la ponencia. En la medida de las posibilidades, yo sé que todos, pues, como yo en este caso, tenemos pues diversas funciones, tenemos cosas que hacer, ¿no? Pero en la medida de lo posible los invito a que, pues los invitamos a que estén presentes en las sesiones, ¿no? Porque el diálogo es lo interesante, ¿no? Tenemos un tiempo de exposición de 15 a 17 minutos, ¿no? Les pediríamos que que traten de ceñirse a ese tiempo, ¿no? En las experiencias del día de ayer, la verdad es que quedan muchas dudas al final, ¿no? Es interesante precisamente porque hay mucho interés en la interacción, las presentaciones son muy interesantes, ¿no? Empezamos a ver que hay puntos en común y si nos tardamos más de 15 a 17 minutos, lo que pasa es que al final queda poco tiempo para discusión, ¿no? Y aunque nosotros tenemos estas dos mesas, podemos hasta cierto punto corrernos un poquito, cuando termine la segunda mesa tenemos que terminar en la hora exacta. ¿Por qué? Porque después empieza otra mesa en esta misma sesión de Zoom, entonces no nos podemos quedar más tiempo, no es como, digamos, en un congreso normal en donde, bueno, pues nos quedamos en el salón y si no nos vamos a comer, no es posible, desgraciadamente. Entonces, nada más les pediría eso, ceñirnos al tiempo. Y ahora sí, bueno, cedo la palabra a Andrea, por si quisiera comentar un poco más. Muchas gracias, Josafat. Simplemente darles la bienvenida a todos a esta mesa que se inaugura en este workshop, este grupo de estudio que hemos creado y trabajado con Josafat, hecho fuerza para que la red de investigación en imaginarios y representaciones nos acepten como grupo de trabajo y entonces estamos inaugurando
nuestra primera actividad formal a través de este tercer workshop de México 2021. Así que simplemente darles la bienvenida, agradecer que ustedes tuvieran interés en participar a través de este nuevo grupo de trabajo y reiterar, como dijo Josafat, que esto va a continuar a través de eventos, de encuentros, de probables publicaciones. Incluso ayer en la inauguración ya se anunció una publicación por grupos de trabajo de tipo colección, con lo cual vamos a tener la propuesta de acá el año que viene para estos trabajos que se están presentando en este momento, poder darles una publicación que generalmente es avalada por la red, cuya sede es en la Universidad de Santo Tomás, Bogotá. Así que bueno, damos inicio entonces a las presentaciones, vamos a estar controlando los tiempos con esta cuestión de poder después abrir debate. Así que yo ya sin más presento la primer mesa. Dijimos que estábamos los primeros 3 expositores de la mesa 1. A ver si lo tenemos en pantalla, y si no yo tengo acá el nombre de la primera exposición. Invitamos entonces a Juan Pablo López Coy y a Elvia Isabel Casas Matis de la Universidad Católica de Colombia. Ellos nos van a presentar un trabajo titulado Gobernanza y procesos de desarrollo sostenible desarrollados en áreas con diferencias morfológicas en Bogotá. Bienvenidos, Juan Pablo y Elvia Isabel, y los escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Agradecería si nos confirman que nos escuchan bien. Ok, vamos a compartir pantalla. Y si me confirman que estamos viendo pantalla, les agradezco. Se ve muy bien. Sí, Súper. sí, claro. Ok, gracias. Bueno, venimos de la Universidad Católica de Colombia con un proceso de investigación en torno a la gobernanza y los procesos de desarrollo sostenibles que se han desarrollado en distintas áreas de Bogotá que tienen diferencias morfológicas muy variadas, pero que tienen a su vez una serie de condiciones particulares similares. Para hacer una agenda de trabajo vamos a mirar cuál es el problema que vamos a plantear, el marco teórico que hemos seguido, la metodología, el análisis de datos, el avance y las conclusiones. Así, en este ejercicio de planteamiento del problema, definimos 2 preguntas de base. La primera es si podemos construir nuevas formas de conectividad en las zonas de interfaz y en las zonas rurales, especialmente en áreas dentro de un marco sostenible y resiliente. Y la segunda es si se pueden desarrollar realmente estos principios de buena gobernanza desde la participación de las comunidades, desde una participación co-creadora y efectiva de las comunidades, o también desde la visibilización de actores tan intangibles como el actor ambiental, que muchas veces no tiene voz ni voto. En este sentido, hemos generado una serie de antecedentes que nos han inspirado a abordar estos temas, el tema de acuerdos globales en los cuales nos encontramos vinculados como país, los acuerdos y las agendas 2030 y el acuerdo de la cumbre COP21 de París, los temas sobre resiliencia que no recientemente, sino que ya vienen cogiendo fuerza dentro del discurso y las narrativas globales y locales. Obviamente los conceptos de sostenibilidad bajo los cuales se ha hablado mucho pero ejecutado poco, y recientemente, más o menos 4 o 5 años para acá, el concepto de índice de prosperidad urbana, que ha definido la agenda pública y la determinación del recurso económico a destino para planeación, cómo vamos a gastar, cómo va a ser el gasto público en planeación y desarrollo de ciudad. En este sentido, nos interesa mucho ver la diferencia y la distancia entre las formas de medición de las distintas localidades de Bogotá. Ahorita la miramos con distintas áreas de organización, cómo nos muestran esas formas de prosperidad desde las dimensiones y subdimensiones que se plantea el índice de prosperidad y cómo realmente son en la realidad. En narrativas globales encontramos con más fuerza este año el modelo de agenda abierta, de gobernanza abierta, en el cual desde la Constitución del 91 nos abordan la participación ciudadana, pero la agenda abierta nos permite, más allá de la participación simplemente de consulta, una participación de co-creación y definición desde el presupuesto participativo.
biodiversidad, economía verde y algo que nos interesa mucho también, los planes de ordenamiento del manejo de cuencas, básicamente porque es un recurso muy vulnerado dentro de los procesos de crecimiento, de expansión urbana. Finalmente, las narrativas de orden, las cuales nos hemos centrado 3 años para acá, trabajando con comunidades vulnerables, y entender hoy que la legislación nos define, por ejemplo, los ríos como entidades vivas y la red de calidad de agua. En este sentido, creamos un marco teórico específico, entendiendo el sistema normativo, especialmente en procesos de interfaz, como el área de encuentro entre un periurbano urbano y un periurbano rural, que a veces es bastante difuso, donde se empiezan a encontrar no solamente narrativas de contenido, sino narrativas de forma, desde la informalidad que trae lo rural, con sus formas de ocupación y cultura, con la formalidad que trae lo urbano. Miramos el sistema de consolidar ese sistema de ciudades y la ley orgánica de ordenamiento territorial que nos define o nos determina una serie de rumbos y estructuras para ordenar y definir el territorio dentro de estos marcos de sostenibilidad y resiliencia. De igual manera encontramos el sistema de gestión y gobierno, desde no solamente el índice de prosperidad urbana que ya mencionamos, sino la creciente modelo de expansión urbana ocupando un territorio con las mismas consideraciones de forma y de contenido que vienen establecidas desde gobierno, ¿sí? Y pocas veces desde las mismas comunidades, o a veces desde las comunidades con modelos de informalidad que vienen obviamente creciendo, generados por procesos migratorios tanto internos como externos. El modelo de la agenda abierta y la declaración de Río, pues en el tema específicamente de participación ciudadana, nos basamos en la escalera de Hart, básicamente para determinar cuál es el modelo o la escala en la cual se encuentra dicha participación, y vemos como un recurso hoy viable y que hoy estamos trabajando con alcaldías locales, el ejercicio de presupuestos participativos. Sin embargo, a pesar de todo ello y estas intenciones, encontramos que el sistema y la autoridad ambiental está muy por debajo, no está reconocida a pesar de todo este marco normativo, y que continuamos con una pérdida muy sustancial de recursos en los ecosistemas, tanto hídricos como de fauna, que pues van a vulnerar no solamente a la sociedad que está cercana a dichos recursos, sino pues obviamente a toda la ciudad. En este sentido nos apoyamos en el modelo socioecológico que trabaja Stausser, donde habla sobre esa ciudad local global, esa discusión y esa distancia entre lo local y lo global, mirando cuáles son estos actores que producen ciudad, cuáles son sus sistemas de demanda y sus necesidades y estilos de vida, y encontramos un mosaico de narrativas y de imaginarios en torno a qué es la ciudad, qué queremos que sea la ciudad y qué esperamos de la ciudad. Sí, y esto nos lleva a generar unas formas de densificación, de uso, de cotidianidad dentro de la ciudad, que simplemente territorializa el espacio y la cultura a través de unos gestos, unos trazos urbanos y formales que casi siempre siguen esas estructuras que ya venimos hablando de ciudad formal o de ciudad que se va consolidando de manera transitoria de la informalidad hacia la formalidad. Estos modelos de vida y en este mosaico de narrativas encontramos un conflicto muy fuerte entre lo que traducen los planes de ordenamiento territorial, como lo que acá se define el POT, Plan de Ordenamiento Territorial, con los estilos y modos de vida, con las mismas culturas, porque realmente la forma de dimensionamiento casi siempre es muy lejana a la localidad, al lugar en sí mismo y a la cultura en sí mismo. Lo que nos lleva a que además dentro de estos planes de ordenamiento, de pesar de estar regulados los servicios como agua, desechos, energía y aire, encontramos, incluso desde el mismo índice, que ya la realidad del territorio pues va bastante desequilibrada y bastante ajena a la realidad normativa y a la realidad incluso de la gobernanza, que es mucho más lenta. Así planteamos un problema, encontramos no solamente en narrativa, sino nuestro interés hace 3 años, que tenemos una red, trabajamos desde narrativas no solamente con datos cuantitativos, sino con datos cualitativos, observando desde las mismas comunidades a partir de ejercicios de cartografía social o talleres de co-creación, este encuentro entre datos para poder mediar
y encontrar una forma de instrumentalizar los resultados en los procesos de territorialización, que es lo que nos lleva a cruzar esos datos. Bogotá, nos encontramos en Sudamérica, en el centro del país. Bogotá es la capital de Colombia, dentro del departamento de Cundinamarca, y se encuentra de manera particular dentro de tres cuencas: la cuenca del río Bogotá, que es el límite administrativo y natural de Bogotá, la cuenca del río de Sumapaz y la cuenca del río Blanco. Estas tres cuencas particularmente funcionan como un sistema ambiental que es obviamente vulnerado, pero que debe ser reconocido no solamente desde la legislación, los PONCA, sino desde la cotidianidad y la estructura de la cotidianidad. Nos vamos a centrar en dos elementos distintos de estas cuencas: la cuenca del río Blanco y la cuenca de Sumapaz, entendiendo esta última, la de Sumapaz, donde se encuentra uno de los páramos más importantes, no solamente para Bogotá, sino para Latinoamérica, por la consideración en el piso térmico en el cual se encuentra este páramo hoy y que se ve afectado por el cambio climático. Bogotá, como ya se han dado cuenta, desde 1974 más o menos a 2007 y de un tiempo para acá, se ha generado una serie de acuerdos normativos en torno al agua particularmente, generando incluso propuestas de planeación desde el ejercicio del agua, que declara incluso zonas críticas, no solamente de aguas superficiales y escorrentidas, sino también de aguas subterráneas y la vulnerabilidad de las aguas subterráneas. Muchas veces un ejercicio que lamentablemente no vemos, que dentro de nuestra imaginación necesitamos, o de nuestra idea necesitamos, pero realmente no consideramos en los procesos de planeación el tema de aguas superficiales y aguas subterráneas, e impermeabilizamos básicamente el suelo. Entonces, desde el ejercicio de gobierno, Juan Pablo, si tú quieres continuar, por favor. Gracias, profe. Bueno, ya veremos este factor hídrico de que hablaba la profe Elvia. Ya en cuestión de propuestas de gobierno de Colombia, en la cual vemos evidenciado en cuanto a estas propuestas, una de ellas que es que pues en la divergencia de estos intereses de tanto políticos como de conservación de abastecimientos de agua, pues el gobierno nacional delimita zonas de ordenamiento territorial y también limita el uso del páramo Santurbán en este aspecto desde el 2014. Otra propuesta es el pago de servicios ecosistémicos, en siglas PCA, que pues fue como un instrumento planteado de gobernanza innovativa con el objetivo de apoyar la mitigación de la pobreza y también pues en pro de garantizar esta seguridad del agua y de diferentes aspectos del ecosistema. Otra propuesta del gobierno es lo que tiene que ver con el conflicto armado y lo que también tiene que ver con la parte del uso de la tierra, que tiene una relación muy estrecha con lo del conflicto. Y también con esto me refiero al acceso al agua y a los demás temas ambientales, hablando de esto sobre todo en las regiones montañosas de Colombia, siendo que pues este conflicto armado se produce pues en estas regiones. Y bueno, que también esto afectó pues durante décadas pasadas y en las cuales pues actualmente se están produciendo transformaciones sociales y también pues por el hecho también ambientales en estas zonas montañosas, siendo un claro ejemplo el páramo Santurbán y también distintos páramos de Colombia, que pues en este caso abastecen lo que sería en promedio el 70% de agua dulce en el país. Bueno, en cuanto a Bogotá, también cabe resaltar que se desarrolló la red de calidad de agua de Bogotá. Esta se extiende por 4 grandes ríos, los cuales, pues, entre los cuales están integrados el río Tunjuelo y también, por ende, también el río Fucha. Y bueno, también la parte de la calidad del agua, que pues está cambiado
en relación con la dinámica de la ciudad. Y bueno, en cuanto a las leyes del Plan de Ordenamiento Territorial, que ya nombramos antes, bueno, en Colombia solo, en realidad solo se han aprobado 3 proyectos de esta ley con respecto al agua en un periodo de 30 años, lo cual pues es evidente la poca interés acerca de este aspecto ambiental tan importante como lo es el agua, y que pues en este periodo los legisladores no han abordado como tal lo que son estos conflictos con el agua, convirtiéndose en una problemática de esta forma pues en realidad grave. Y bueno, en cuanto a los recursos naturales, estos están pues muy relacionados con lo que es la duración y la repetición, como decía, de los conflictos armados. También por otra parte se evaluaron y se miraron lo que son las disposiciones de los acuerdos de paz que tienen relación con las gobernanzas de los recursos naturales, los recursos hídricos, que pues en este caso están integrados en el marco de la Constitución de Colombia. Por otra parte, bueno, también desde 2017, algunos de los ríos más importantes, como ya he mencionado, como el río Tonjuelo, el río Pucha, son considerados pues ríos de los más icónicos tanto de Colombia como de Latinoamérica, y pues asimismo son considerados como entes con derechos y con protecciones legales. Y bueno, finalmente acá en el estudio del reconocimiento del río Atrato, otro río muy importante en cuanto a Colombia, también es sujeto a a estos derechos por parte del gobierno y de la Corte Constitucional, en la cual pues la normativa vigente, a pesar de esto de ser considerado con los derechos apropiados, pues no protegió la biodiversidad del río, ni tampoco de los derechos conexos de los habitantes de las zonas cercanas al río Atrato. Siguiente. Bueno, aquí podemos ver un mapa ya a nivel de Bogotá, lo que vemos los ríos más importantes de los que mencioné ya anteriormente, en los cuales vemos un mapa más detallado de lo que es el río Pucha, el río Tonjuelo, y la zonificación por usos en cuanto a cada uno de estos ríos. Encontramos que pues, en área total de aguas residuales encontramos 14.24 hectáreas. En cuanto a aguas pluviales, encontramos también encontramos un resultado de 3.824.67 hectáreas para cuestionar este aspecto de aguas pluviales. Bueno, ya pasando a lo siguiente, me enfoco al río Fucha, que es en este aspecto mi tema de exposición, en el cual encontramos que, bueno, el río Fucha en este caso es la segunda cuenca más contaminada de la ciudad de Bogotá, después de, obviamente, la cuenca Río Bogotá. Y bueno, también, además de esto, la cuenca del río Fucha tiene presencia de elementos de la estructura ecológica principal de la ciudad de Bogotá, pero pues también cabe resaltar que estos elementos se presentan de forma no articulada y sobre el territorio, y también sobre los demás sistemas estructurantes de la ciudad de Bogotá, siendo como esta la movilidad, el espacio público o el equipamiento. Perdóname, Juan, como nos queda tan poco tiempo, nos toca avanzar rápidamente. Básicamente, el análisis que se hace sobre Fucha y sobre el área del río Tonjuelo es un proceso de crecimiento que, como ustedes se pueden dar cuenta, a través del tiempo empieza a exterminar literalmente
los territorios y las áreas verdes, generado particularmente por nuevas formas de producción, ya sean planteadas desde órdenes religiosas como fue la de los jesuitas en su momento sobre la cuenca del Tunjuelo, o simplemente por ya estructuras organizadas de gobierno. Hoy tenemos operaciones estratégicas como elementos de planeación urbana, pero insistimos en que estas operaciones estratégicas continúan desarticuladas a la hora de desarrollar territorio. Lo vemos de manera evidente en que la operación se demora bastante. Este es un plan de operación estratégica de 2004 y al lado derecho ustedes se podrán dar cuenta la forma de informalización, todo lo que ven en naranja y en rojo, son procesos de ocupación del espacio público, de ocupación del espacio y del territorio desde procesos informales. A ello se une, por ejemplo, a nuevas propuestas de recuperación como Lagos de Tunjuelo, donde se pretende reconsiderar o replantear el uso del suelo, especialmente la explotación de canteras altamente contaminantes, con un modelo urbano en altura bastante denso que pretende recuperar la cuenca. Sin embargo, pues es demorado y pues no encontramos como el enlace. Esto nos une al índice de prosperidad urbana que nos muestra las altas tasas de informalidad, especialmente en los sectores informales o en los sectores de borde como Usme o como la zona de Pucha, frente a los índices de productividad. O sea, concentra mucha población, está bastante gente allí, se extiende bastante la ciudad, pero la productividad además es bastante baja porque los niveles de concentración y consolidación de infraestructura, servicios y demás son muy bajos y son bastante inequitativos con respecto a otras localidades como Chapinero, que está más consolidado. Encuentran al lado izquierdo parte de las narrativas que hemos localizado y desarrollado con comunidad, con distintos actores, gobierno, líderes sociales, actores de comunidad y actores de la academia, que nos van mostrando parte del conflicto en el territorio, donde de manera común se encuentran los temas de vulnerabilidad, de inequidad social, de falta de visibilidad del liderazgo actual que tienen las mujeres, especialmente en zonas vulnerables, y de la pérdida constante de elementos naturales que vienen desarrollándose, por ejemplo, se contrarrestan a través de recetas naturales de carácter social. Esto es parte del sector de la requilina, la otra área de estudio, la cuenca del río Tunjuelo, que es un área básicamente, esta es la UPZ Usme Centro, donde es el centro fundacional, y hay un área de extensión y de crecimiento de la ciudad. A pesar de todo lo que ven en la mancha naranja, es un área que hoy viene determinada como área de expansión urbana, que es parte también del problema en la legislación. Va cambiando el decreto de área rural, del suelo rural, a área de expansión urbana. Las fuentes de contaminación y las distintas formas de paisaje productivo, desde el paisaje de producción primaria, como ven a nuestra campesina allí, hasta un paisaje donde hay una producción de unas narrativas formales, de economías informales, básicamente, o de industrias. ¿Qué hemos encontrado como bases de gobierno? El COMPES 2021, que genera o va determinado hacia pobreza y vulnerabilidad, hacia la diversificación de la productividad. Sin embargo, sigue siendo el modelo productivo capitalista, hacia un modelo de participación ciudadana que no todas las instancias de gobierno manejan de manera para hacer ejercicios de co-creación, sino simplemente de comunicación, y a la diferencia, por ejemplo, en conectividad, especialmente de áreas rurales y en la infraestructura de datos. ¿Qué se busca? Generar agendas de investigación donde haya transferencia y donde haya encuentro academia, población con lugar. Se busca el proyecto, actualizar los registros rurales, porque tenemos un bajo nivel de actualización de estos registros rurales y especialmente de estas áreas de borde, y generar un proceso de gestión intersectorial que se ve mucho más claro dentro del distrito que dentro de la misma gobierno, donde a veces es difícil la comunicación entre distintas instancias de gobierno. Como conclusiones, problema actual fuertísimo, obviamente el cambio climático. Hace poco salió la noticia, Colombia es uno de los países menos preparados frente a esto.
Tenemos una enorme pérdida de recursos, no solamente por conflicto interno, por migración, por temas sociales y económicos, sino también por la falta de conciencia que hay frente a lo ambiental y que no encontramos desde lo ambiental, además del pago por servicios ambientales, que no debería ser solo la capitalización, sino el valor y el derecho que tienen realmente los valores ambientales y los bienes ambientales. Esa falta de conciencia y esa falta de mirada sobre una posibilidad productiva. El concepto de resiliencia y sostenibilidad que debe acoger más fuerza desde unos principios de cultura y habitabilidad eficiente, con varias naturalezas multiescalar y aplicaciones interdisciplinarias, transdisciplinares y multidimensionales. Hoy se está haciendo el pacto el laboratorio de ruralidad con la alcaldía local y con ellos están haciendo pactos de distintas escalas, pacto con la comunidad, pacto un micro, un mesopacto que es con la localidad y un macropacto con la ciudad, desde un análisis complejo y sistémico. Muchísimas gracias, esperamos no habernos pasado de tiempo. Bueno, gracias Elvia y Juan Pablo, sí se pasaron de tiempo, así que no, les vamos a pedir que por favor respetemos para poder dar lugar después al debate y bueno, para que todos también tengamos la oportunidad de hacer la presentación de los trabajos. Entonces vamos a la segunda participación, que es de Jenny Yolet Paniagua Ríos y Francisco Vélez Pliego. Ellos nos van a presentar un trabajo de sostenibilidad y gobernanza ambiental. Perdón que se me fue de pantalla. Acá lo tengo. Disculpen. El trabajo entonces de Jenny y de Francisco se llama Sostenibilidad y Gobernanza Ambiental, análisis crítico del discurso de desarrollo sostenible planteado en la política pública sobre calidad del aire en Bogotá, 2010-2020. Bueno, bienvenidos y los escuchamos. Hola, buenos días. Voy a estar yo solamente. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, entonces así como aclaración, la ponencia que voy a presentar es un resumen de la investigación que hoy me encuentro desarrollando como tesis de grado para el grado de Magister en la UAP. Y en manera de contexto, la investigación gira en torno a la problemática de la calidad del aire en Bogotá, que en la actualidad, la problemática de la calidad del aire, que en la actualidad es una de las principales preocupaciones a nivel global, tanto por la cantidad de muertes que produce como en todo el mundo, como por el hecho de que son, por lo general, son los países vulnerables los que llevan la peor parte en este problema. Y en Bogotá esta dinámica se refleja también no solamente en los índices de contaminación, sino también en una marcada injusticia ambiental que presenta, ya que resulta ser que las zonas con mayor contaminación atmosférica son también las que poseen unos índices de desigualdad social mayor. Y en la ciudad esta preocupación se vería entonces reflejada en el denominado Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, que tendría una vigencia del 2010 al 2020. No sé si me pueden pasar de pronto a la siguiente. Y la siguiente, por favor. Entonces, aunque algunos analistas señalan que este plan fue pionero en el país e incluso en la región, principalmente en lo relacionado con las medidas delineadas para la industria y el transporte de carga, que son los principales contaminantes del aire, y aunque también los datos oficiales señalan que para 2019 el plan se encontraba en un aceptable nivel de ejecución, lo cierto es que para la fecha los niveles de contaminación del aire siguen excediendo los permitidos por la OMS, es decir que si bien se ha mejorado en relación con el año base que fue el año 2010, la velocidad de mejora es menor a la velocidad de contaminación. Cuando se cumplió el tiempo estipulado, se hicieron diversos debates de control político para el plan, así como veedurías que dieron cuenta de que a pesar de que la administración señala constantemente que el nivel de ejecución fue alto, en realidad estas instancias de veeduría y estos debates de control político muestran que no se cumplió a cabalidad con ninguna de las metas propuestas. Entonces lo sucedido, por ejemplo, lo sucedido durante la pandemia, pues es uno de los mejores reflejos de esto, porque allí se puso en evidencia que la política pública ambiental en la ciudad continúa siendo insuficiente, que se encuentra además simplificada,
o simplemente que no se ha actualizado con los debates más recientes en temas como la gobernanza ambiental. Entonces, sobre este último concepto se hace énfasis en la investigación, pues aunque una política pública se establece como una herramienta fundamental de gestión, también está sujeta a un aparato narrativo. Un aparato narrativo que reproduce en sí mismo la manera en la cual las entidades de administración pública están comprendiendo las problemáticas sociales y por ende las soluciones que establecen. Es decir, que una política pública es un discurso y en la medida que los discursos reflejan la forma de pensar de quienes lo construyen, es preciso entender entonces la manera como se estructura este discurso para comprender el punto de vista de los lugares en los cuales, en este caso, la administración pública está poniendo el énfasis de la problemática. Entonces, en este sentido, el objetivo de la investigación es realizar un análisis, o fue realizar un análisis crítico del discurso planteado en este plan decenal de descontaminación del aire para Bogotá, a partir de dos categorías básicas que son desarrollo sostenible y gobernanza ambiental. ¿Me podrías colaborar con el siguiente, por favor? El énfasis en estos dos conceptos se justifica por la importancia que ambos tienen en la actualidad en el debate público, en particular en los asuntos ambientales. Entonces, para el caso del concepto de desarrollo sostenible, es necesario destacar su importancia en los debates globales desde la década de los 70, cuando la ONU lo introdujo en esa primera cumbre de la Tierra. Hasta entonces, el desarrollo era comprendido exclusivamente como una progresión en la cual las sociedades eran medidas en tanto sus avances tecnológicos y su participación en el mercado internacional, y bajo esta línea, países como los nuestros debían buscar emular las condiciones de los países más altamente industrializados con la finalidad de alcanzar un nivel de desarrollo tal que les permitiera competir en este mercado global. Y esto generó y sigue generando una marcada desigualdad porque pues, nuestros países no poseen ni la capacidad ni el desarrollo histórico correspondiente con esta concepción. Y asimismo, en el sur global y en la periferia, se comenzaron a evidenciar de manera más drástica los efectos de este consumo ilimitado, reflejándose principalmente en altas tasas de contaminación ambiental y en sus correspondientes efectos tanto en el plano ambiental como en el sociocultural, ya que este modelo de desarrollo lineal también buscaba una homogeneización que no se correspondía o no se corresponde con la enorme diversidad social y cultural de nuestras regiones. Entonces, el concepto de desarrollo sostenible surgió como una manera de contener estos efectos negativos de la degradación capitalista. A día de hoy esta concepción se encuentra en realidad mucho más relacionada con un ejercicio retórico que con resultados reales en materia de protección ambiental. En gran medida esto se ha debido, este vacío se ha debido a la generalidad y también en no pocas ocasiones a la ambigüedad que acarrea la sección de la ONU, lo cual ha derivado en implementaciones incompletas y muchas veces sesgadas que llegan incluso a contradecir las tesis mismas de desarrollo sostenible planteadas de las instituciones. Y asimismo, las acepciones heredadas de esos organismos internacionales adolecen de una marcada reticencia a cuestionar de fondo los modelos económicos o el modelo económico especulativo, y sigue favoreciendo esta idea de que la naturaleza debe ser conservada en tanto pueda garantizar la existencia de las generaciones futuras, o más bien exclusivamente en tanto pueda garantizar la existencia de las generaciones futuras. Podría decirse que una de las particularidades de la concepción sostenible del desarrollo impulsada por los organismos internacionales es que pocas veces tienden a promover alternativas al modelo neoliberal. En la mayoría de los casos, estas propuestas de sostenibilidad buscan una convivencia con aspectos a priori contradictorios, como la concepción de la infinitud de los recursos, de la supuesta infinitud de los recursos, o la problemática de la distribución de responsabilidades por contaminación, que pues, en la actualidad se presenta como un enorme problema en la medida en que se ha buscado introducir el medio ambiente en este modelo especulativo financiero, pues en la mayoría de los casos los resultados pues, son devastadores. En el caso de la contaminación ambiental, se ha visto que este concepto de desarrollo sostenible en las últimas décadas ha sido orientado principalmente a la generación de una publicidad que motiva a los consumidores a emplear determinadas prácticas, entre comillas, sostenibles, y en sí mismo esta propuesta parece, pues, aunque parece tener una buena intención, cuando se analiza a fondo y cuando se comprende en tanto discurso institucional y globalizado, acarrea varios inconvenientes. Entonces, en primer lugar, que se encuentra promovido por los principales países responsables de la contaminación, es decir, que sus principales tesis responden
a las necesidades particulares de estos países. En segundo lugar, otro problema que se puede ver es que estos discursos no están basados en los contextos particulares en los cuales se va a aplicar. Entonces se asume que al estar globalmente aceptado no se requiere de una reinterpretación ni de un enfoque crítico ni regional. Y finalmente, estos discursos también atribuyen una mayor responsabilidad al sujeto en particular, señalando que pues solamente mediante estas acciones individuales, pero generalizadas, es posible alcanzar la meta de la descontaminación en este caso. Y pues este elemento es problemático porque reproduce la misma dinámica del modelo neoliberal de desarrollo, que es atribuir la responsabilidad y progreso al esfuerzo personal y generalizado y no a la transformación colectiva y profunda del modelo colectivo. Entonces, partiendo de estas falencias que este concepto lleva mostrando desde sus inicios, se han propuesto en las últimas décadas algunos desarrollos conceptuales y algunos ejercicios prácticos que han incorporado una nueva acepción a la problemática, que es el caso de la gobernanza ambiental, que bueno, en la presentación anterior se mencionó bastante. Sin embargo, pues es preciso apuntar que este concepto de gobernanza también tuvo su origen en el seno mismo del neoliberalismo, ya que en búsqueda a principios de siglo, en búsqueda de estas libertades individuales y de la apertura global a la competencia, los teóricos del neoliberalismo decían abogar por un nuevo tipo de gobernanza. Y esta gobernanza, lejos de inclinarse por una participación colectiva, lo que hizo fue centrarse específicamente en los errores gerenciales del Estado y en ese sentido abogó por reducir en la medida de lo posible la injerencia del Estado en casi todos los aspectos y concentrarse en la libertad individual y privada. Sin embargo, esta versión inicial de la gobernanza pues está en constante transformación con los aportes teóricos principalmente de la periferia capitalista del sur global, donde se ha señalado que pues, es preciso superar esta concepción institucional, ¿sí? Esta concepción institucional de la gobernanza que impera en gran parte de los escenarios políticos latinoamericanos y que es necesario repensarse la participación como un ejercicio emancipador y no apaciguador como se pretendía en un principio cuando fue formulada. Entonces se trata de reconocer que la gobernanza en la actualidad, como se suele emplear en muchos casos, sobre todo en espacios institucionales, carece de un trasfondo político fuerte y pues que estos vacíos, estas inconsistencias y estas generalidades en realidad suelen responder a un interés alienador disimulado, ya no bajo este discurso verde, como mencioné para el concepto de desarrollo sostenible, sino que ahora en una supuesta, entre comillas, participación ciudadana. Entonces, varios autores han propuesto que pues, es posible revertir este fin homogenizador y atomizador del concepto inicial de gobernanza por uno mucho más horizontal, que logre de verdad vincular todos los actores de la sociedad, pero bajo un discurso contrahegemónico y emancipador. Entonces, uno de los campos en los que esta versión de la gobernanza ha tenido mayor desarrollo es precisamente en el ambiental, por ende en alternativas sustentables del desarrollo. Entonces, a partir de todo esto se plantean estos dos conceptos, el concepto de desarrollo sostenible y el concepto de gobernanza ambiental como categorías de la investigación, porque en la actualidad la mayoría de las propuestas de gestión pública, como es el caso de las políticas públicas, suelen acogerse a estos conceptos con la finalidad de fortalecer la legitimidad estatal, o por lo menos pasa así en el caso de Colombia. Sin embargo, pues es necesario analizar hasta qué punto estas acepciones son realmente incorporadas, es decir, se mencionan casi siempre, se suele decir que política pública, determinado documento de gestión responde a todos estos acuerdos y compromisos en relación a desarrollo sostenible y gobernanza, pero pues es necesario saber hasta qué punto realmente son incorporadas como una preocupación genuina o si son simplemente un elemento retórico, un elemento discursivo que en la práctica no posee una aplicabilidad real. Entonces, la manera en la que se buscó materializar el objetivo de develar la manera como la política pública aborda estos conceptos fue por medio de una metodología, ¿podrías pasar a la siguiente, por favor?, que es la metodología de análisis crítico del discurso. La escogencia de esta metodología en específico se justifica principalmente porque los análisis críticos del discurso parten precisamente de la existencia de una desigualdad social que se ve reflejada en la manera como se estructuran los discursos. Entonces, para los autores de esta metodología, que son entre otros Bandic, pues como uno de los más reconocidos, esta metodología, el discurso no solamente debe ser analizado desde su plano descriptivo y analítico,
que vendrían siendo los análisis del discurso en general. Este elemento discursivo aparece cuando se incorporan estos elementos, estas implicaciones sociales y políticas que tiene el discurso, y cuando se busca develar la existencia de estas desigualdades sociales, bueno, en este caso sería la injusticia ambiental que existe en relación a la calidad del aire. Entonces se trata, básicamente esta metodología se trata de vincular el análisis del lenguaje con la teoría social. Entonces, a partir de lo anterior y haciendo un rastreo bibliográfico sobre herramientas metodológicas relacionadas a los análisis del discurso, a los análisis críticos del discurso, se establecieron 3 niveles de análisis, que son, en primer lugar, el nivel estructural, que se refiere a básicamente a quién habla, sobre qué se habla y por ende quién impone las limitaciones sobre lo que se habla. Básicamente es el quién. El nivel sintáctico de análisis, es decir, cómo se habla de estos temas y de qué manera se organiza la oración o la información para decir una cosa u otra cosa, o para no decir ciertas cosas, porque también hay toda un campo que estudia la manera de no decir cosas, y eso es parte de este nivel también. Y finalmente el nivel semántico, que se puede dar tanto en el sentido léxico, es decir, en las palabras y las categorías que se usan, y a nivel de la especificidad del texto, es decir, si se habla de forma generalizada, por ejemplo, o vaga o globalizante de temas que suelen incomodar a la autoridad o que no convienen, y se habla de forma específica a temas que sí convienen o que sí, digamos que son oficiales, datos que sí son oficiales. Entonces estos son los 3 niveles. Algunos de los hallazgos que ya tengo de la investigación, es, digamos que el principal hallazgo del texto fue que, bueno, de notar que el texto presenta una clara contradicción entre lo que enuncia como un objetivo y lo que realmente busca decir, y esta contradicción, al parecer, es uno de los motivos por los cuales la política realmente no tuvo los resultados que se esperaban. Sobre este primer nivel, que es el nivel estructural, se encontró que la política pública dio prioridad a ciertos actores sobre otros, y que estos actores resultaron ser entidades de carácter privado con intereses mercantiles que no se corresponden con el objetivo principal de desarrollo sostenible, y mucho menos con la participación ciudadana y la gobernanza ambiental. Es de resaltar principalmente la participación de una empresa de transporte, que es la principal empresa de transporte de la ciudad, que se llama Transmilenio, es una empresa privada, y esta empresa fungió como una de las principales redactoras del texto. Entonces, además, pues hay que contar que se trata de una empresa que ha tenido múltiples escándalos en las 2 décadas que lleva de funcionamiento, no solamente relacionadas a su inoperancia, sino también a su estrecha relación con las últimas administraciones públicas y a su alto nivel de incidencia en la contaminación atmosférica. Entonces, de manera que esta participación prioritaria refleja una contradicción con estas supuestas tesis de horizontalidad e interdisciplinaridad que la política dice seguir. Asimismo, en el plano estructural, hay que resaltar el hecho de que la principal entidad encargada de la elaboración, implementación y evaluación de la política pública fue la Secretaría de Ambiente, Secretaría Distrital de Ambiente, y pues esto es un poco problemático, en tanto dicha entidad fungiría al mismo tiempo como juez y como parte, lo que contradice también este principio de legitimidad de los documentos. Finalmente, en este plano estructural, la principal falencia del texto es la casi inexistente mención de la ciudadanía en las fases de la política pública. Entonces, si bien se menciona que el texto se redactó teniendo en cuenta la voz de los ciudadanos a través de una serie de talleres llevados a cabo en diversas localidades de la ciudad, y donde se les preguntó por las principales necesidades de la población, esta parece ser información complementaria. Entonces, por ejemplo, no se especifica cómo se realizó la convocatoria para este ejercicio de debate, no se menciona cuáles fueron las principales necesidades expuestas por los asistentes, ni tampoco se pone de manifiesto cómo se incorporaron al plan. Bueno, en el nivel sintáctico, el texto se caracteriza por usar diversos niveles de especificidad dependiendo del tema a tratar. Entonces, cuando se tocan los aspectos técnicos y financieros de la política pública, se hace bastante énfasis en la necesidad de enfocarse en esta relación costo-beneficio de la misma. Sin embargo, cuando se trata de grado de participación ciudadana, se caracteriza por la generalidad. Esta relación costo-beneficio está pues, directamente ligada a los principios gerenciales provenientes de la nueva gestión pública, donde los ciudadanos son vistos más como clientes que como elementos determinantes en la construcción colectiva de soluciones. Pues, como se menciona, no se especifica el real grado de participación de la ciudadanía en la construcción del texto, y asimismo cuando se plantean las estrategias y programas puntuales,
El plan diferencia tres tipos de actores: los públicos, los privados y los que denominan, entre comillas, los otros, literalmente los otros, y dentro de estos últimos incluye a la ciudadanía y se ponen labores que se limitan a servir como revisores mediante instrumentos que no son especificados, y otra de sus labores es exigir al gobierno el desarrollo de medidas enfocadas a mejorar la calidad del aire, la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, que la ciudadanía es tratada más como un agente pasivo y no se le otorgan las herramientas necesarias para ejercer ningún tipo de injerencia, más allá del aporte individual. También en este nivel es de destacar que el texto obvia los datos que no le resultan favorables y resalta los que sí. Entonces, un tal ejemplo de ellos cuando se señala que el texto se va a acoplar a los niveles de contaminación establecidos por el gobierno nacional y no menciona las directrices internacionales, que son mucho menos flexibles. Entonces, esto permite, entre otras cosas, que los resultados sean aparentemente mejores a pesar de estar lejos incluso de los límites mínimos, de los límites aceptables. Asimismo, se ignoran los tipos de contaminantes más complejos, a pesar de que pues, para esta época ya existían mecanismos de medición que podían ser incorporados como un programa a implementar, y estos contaminantes pues, están relacionados a efectos peores para la salud y tienen una relación directa con ciertas entidades, como por ejemplo Transmilenio, y pues que lo obvien es bastante diciente. Y finalmente, sobre este nivel semántico, el texto se caracteriza por un uso generalizado de apelativos positivos durante todo el texto hacia la misma administración distrital. Y si bien es necesario reconocer que la ciudad fue pionera a principios de siglo en este proceso de monitoreo de calidad del aire, fue pionera en la región y también en la identificación de los efectos nocivos de la mala calidad en la salud pública, pues era necesario también mostrar las falencias del proceso con la finalidad de corregir estos errores pasados. Sin embargo, pues el texto en repetidas ocasiones hace énfasis en los avances, en los aspectos positivos, pues con la finalidad de reforzar la legitimidad del Estado. Este aspecto pues es problemático porque no otorga a las estrategias y los programas el grado de importancia que requieren, y la política pública pues se termina convirtiéndose en un instrumento enfocado a promocionar las acciones gubernamentales y no como un mecanismo para enfrentar realmente la problemática. Entonces pareciera que el objetivo de la misma es más fortalecer la ya existente gestión distrital que realmente atacar un problema existente. Entonces, bueno, a manera de conclusión, con los datos, no he terminado la investigación, pero a manera de conclusión con los datos que ya tengo, a grandes rasgos lo que se ha logrado revelar hasta el momento es que, en efecto, la política pública de descontaminación del aire para Bogotá posee unos enormes vacíos conceptuales, al tiempo que se contradice respecto a los objetivos. Entonces, a pesar del gran esfuerzo por presentarla como una política incluyente e interdisciplinaria, el plan no incorpora ninguno de los elementos que hacen parte de estas recientes discusiones, ya no tan recientes, sobre sostenibilidad y gobernanza ambiental. Entonces, se trató de un documento que, a pesar de catalogarse como pionero, en realidad responde, como muchos otros, como la mayoría, directamente a las tesis de la nueva gestión pública, en donde los ciudadanos son vistos como clientes y los servidores públicos son vistos como emprendedores o como gerentes, privilegiando al sector privado, y porque pues son ellos quienes tienen una mayor capacidad administrativa en comparación con el Estado, que tiende siempre a este exceso de burocracia. Entonces, pues lo anterior deja la problemática de la contaminación del aire en sectores, en manos de sectores más interesados en la presentación de resultados tácitos que pues en la generación de verdaderas redes de trabajo conjunto que puedan llegar a incorporar preocupaciones reales de la ciudadanía. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias, Yolet. Muy interesante. Y bueno, ya después aprovecho a decir quienes quieran ir poniendo sus preguntas por el chat, o al final de las exposiciones hacemos las preguntas. Damos lugar entonces ahora a la siguiente exposición, que hay un cambio en el programa, lo vieron por el intercambio de mails. La exposición de Samuel cambia por la exposición de Kelly Giovanna Muñoz Balcázar, de la Universidad Autónoma Nacional de México. Kelly nos va a presentar un trabajo titulado Imaginarios socioambientales, la ciencia ficción latinoamericana reciente. Perdón, estoy leyendo el título de la exposición de Samuel. La exposición de Kelly entonces se titula Imaginarios sociales del desplazamiento forzado en México en los conflictos sociales y la violencia ejercida por el extractivismo y la disputa de recursos geoestratégicos.
Te damos la bienvenida, Kelly, y te rogamos, por favor, que respetes el tiempo estipulado. Gracias. Ok, espero. Perdón que yo también intervenga, Kelly, 2 minutos. Sí, les encargamos mucho el tema del tiempo, porque como les decíamos, tenemos que cortar la sesión y entre más nos tardemos en las exposiciones, menos tiempo tenemos para la discusión, ¿no? Entonces, ahí yo, que te conozco, Kelly, y con mucho cariño, te pido que seas lo más, que te ajustes al tiempo, pues. Bueno, voy a intentarlo. Bueno, listo. Esta es una investigación que se está haciendo, bueno, un proyecto postdoctoral con el Instituto de Geografía en el Departamento de Geografía Social, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que se ha querido es como conceptualizar un poco el problema del desplazamiento forzado como fenómeno desde varios conceptos, ¿no? Territorio y sobre todo espacialidad, ¿no? La espacialidad de la violencia y pues las geografías del miedo. Bueno, inicialmente pues se aborda este tema desde la territorialidad como una representación social del espacio, ¿no? Visto como pues el territorio como una unidad relacional en donde se articulan diferentes formas subjetivadas como la hegemonía, el poder, la pertenencia, el arraigo y pues los vínculos que existen entre los espacios geográficos con los sujetos individuales y colectivos, ¿no? El territorio entonces constituye un escenario en esta investigación de representaciones sociales que pues desde la ideología se formula como una serie de códigos simbólicos que buscan legitimarse a partir de intentar controlar pues los tiempos y los espacios desde la perspectiva de los grupos y los sectores sobre todo hegemónicos. El territorio entonces como esta expresión geográfica de poder social, ¿no? También se analiza desde esta construcción territorial y la espacialidad en donde existe esta relación multidimensional que involucra un contexto de cambio social con contraposición de identidades en disputa. También estas identidades se resisten a estructuras hegemónicas, donde este poder, pues el poder es una fuerza de dominación y subordinación impuesta a través de mecanismos de violencia, ¿no? Que es lo que más abordamos en la investigación por parte de actores pues, políticos, gubernamentales, privados y armados. Visto en esta parte, entonces abordamos un poco esto que tiene que ver con las representaciones del espacio y las negociaciones del espacio, ¿no? En territorios de violencia, en contextos de violencia y lógicas de coexistencia, en donde hay una imposición pues de otras lógicas de coexistencia entre moradores y externos, por ejemplo, en el caso de México, crimen organizado y narcotráfico, la emergencia de universos simbólicos que pasan a influir y a cambiar los roles de la organización social, la identidad cultural, además de los sistemas de valores y esta transformación del territorio a partir de estas dinámicas, ¿no? En esta imposición de otros órdenes sociales hay una intimidación, control económico a partir de prácticas ilegales con cultivos ilícitos que sustituyen pues los productos tradicionales que producen los campesinos y la pugna de la gobernabilidad cultural que se disputa pues en este territorio habitado y no hay vías, hay veces de negociación del espacio y pues existen muchas confrontaciones en estos espacios. Ay, no quiere pasar. Bueno, desde este análisis también queremos entonces, bueno, pues somos un grupo interdisciplinario, analizar estos imaginarios sociales como categoría que se insertan dentro del análisis de la investigación desde las geografías del miedo, ¿no? Desde los paisajes de la violencia vinculados al activismo social que para Castoriadis implica un empoderamiento social a través de la defensa de los recursos a raíz de un proceso sistemático de imposición de la explotación de los mismos vía la criminalización, la persecución, la amenaza por parte de los actores, por ejemplo, del despojo, y es aquí donde el éxodo aparece como un relato de desarraigo junto a una construcción subjetivada de esta práctica de la violencia como un dispositivo de poder que atenta contra la reproducción de los sujetos. Entonces también se analiza desde las construcciones sociales del paisaje del miedo, que pues propuesto por Lindon, y la espacialidad de la violencia como un dispositivo sobre todo para desposeer. Ay, perdón, que es que no me quiere pasar. A ver, ya.
Listo. En estas geografías del miedo, bueno, que son propuestas desde los imaginarios, desde las geografías del miedo, tenemos fenómenos geográficos asociados al terror, ¿no? La transformación de ciertos espacios en paisajes del miedo, el uso continuo del terror, ¿cierto? En una región que produce paisajes del miedo. Son paisajes que son visibles, por ejemplo, en la forma en que los agentes del terror actúan, dejan huellas como casas destruidas, ¿no? Quemadas, grafitis en las paredes y una amenaza constante para los pobladores de estos lugares, ¿no? Tenemos también dentro de estas geografías del terror espacios vaciados, por ejemplo, en forma de pueblos abandonados por los habitantes. Tenemos municipios, pues que ya son como pueblos, pues como municipios fantasmas, ¿no? En Guerrero, en Durango, en Sinaloa. Y bueno, esto lo comprobamos también en nuestro análisis metodológico. Bueno, luego les voy a presentar. Y bueno, aquí vemos como la policía comunitaria, por ejemplo, de Chilapa, Guerrero, recluta 19 niños. Aquí en estos geografías del miedo también podemos ver fuerzas de seguridad que se preparan para entrar al municipio de San Miguel Totolapan. Y bueno, también se analiza esto desde la imposición de regímenes de terror, ¿no? En lugares donde se establecen restricciones en los movimientos cotidianos de la población. En este sentido hay como un sentido de inseguridad, perdón, generalizada que se extiende por el lugar y afecta las formas como la gente se mueve en los alrededores, ¿no? Los agentes del terror también dejan huellas visibles no solo en los paisajes del miedo, sino también en los imaginarios de los pobladores locales y en las geografías imaginadas. También estas amenazas y masacres cometidas contra las poblaciones llevan a la pérdida del control territorial o en otras palabras a la desterritorialización. Y bueno, como tal surge este desplazamiento forzado, que no solamente es un aspecto del fenómeno complejo, que es la experiencia geográfica del terror para poblaciones afectadas. Bueno, dentro de los imaginarios de la violencia y del desplazamiento forzado interno, ¿no? El desplazamiento forzado interno, pues como categoría conceptual, parte de una comprensión en esta investigación de los hechos de despojo, de desarraigo, de violencia, por parte, sobre todo, del crimen organizado, y razón por la cual en muchos casos se disfraza como una migración, ¿no? En este aspecto, pues con este trabajo se pretende reflexionar sobre estos imaginarios sociales que existen del mismo, desde la incidencia del impacto de la violencia ejercida por acción de grupos criminales, como lo dije anteriormente, y corporaciones empresariales, fuerzas armadas al margen de la ley y autoridades del Estado. ¿Cómo es y cómo se da el desplazamiento forzado? Pues según los principios rectores del ACNUR, los desplazados internos son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado para evitar efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, catástrofes naturales provocadas también por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal o internacional, ¿no? Bueno, en esta investigación nos enfocamos desde las causales del desplazamiento forzado en la violencia generalizada, en la violación de derechos humanos, causas también por disputas de tierras, causas por ejecución inadecuada de proyectos de desarrollo que provocan violaciones a los derechos humanos y la delincuencia organizada. Bueno, hemos notado que hay en México precisamente una ausencia del imaginario social del desplazamiento forzado interno dentro del discurso oficial, ¿no? Porque pues en la Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial del 9 de enero de 2013 se cita someramente pues el apoyo a los desplazados. Hay múltiples violaciones a derechos humanos que tampoco no concluye pues con el desplazamiento como tal, con la diáspora, sino durante todo el trayecto, ¿no? Generalmente ellos se encuentran en situación de desprotección y vulneración y tampoco existe en México una ley o un catálogo interno de derechos, de garantías y medidas que protejan a estas personas víctimas de desplazamiento forzado. Estas personas desplazadas tampoco se reconocen a sí mismas en esta categoría porque no conocen sus derechos ni se reconocen en su condición de desplazamiento. Aún tampoco en México hay un esquema construido social ni políticamente
y se requiere de una legitimidad oficial o legitimación oficial para que haya una representación colectiva, ¿no? Una identificación social y una integración que lo haga visible, políticamente hablando. En estos contextos, entonces, de debilidad institucional y estatal, pues se propicia esta violencia y se da pie a este desplazamiento forzado interno. Pues bueno, hay regiones que tienen un estado débil, hay ausencia de programas sociales, poco desarrollo regional, precarias condiciones de los habitantes y altos niveles de corrupción y también disputas entre los carteles, ¿no? Bueno, vemos también un contexto de violencia generalizada en donde pues hay enfrentamientos con fuerzas armadas militares, desapariciones, secuestros, asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento pues de población, guerra entre carteles, inseguridad sobre todo en las zonas donde operan los carteles, la expansión del crimen organizado, ¿no? La apropiación pues de muchos territorios a través de células del narcotráfico que se les atribuye pues casi que el 60% de homicidios registrados entre 2019 y 2020 y producción logística, ¿no? Del crimen organizado. Entonces, la idea es como que se analizaran estas zonas expulsoras en donde existen conflictos sociales, en el caso pues de la minería extractiva, donde también hay crimen organizado en diferentes escalas regionales de producción, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue metodológicamente visualizar las dinámicas socioterritoriales, ya que arrojan indicadores específicos para esta interpretación geográfica de procesos hegemónicos de violencia en espacios terrestres. Entonces, en la investigación revisamos fuentes secundarias para visibilizar la intensidad, sobre todo en la distribución espacial del desplazamiento forzado, y contrastar el alcance, la escala, la resolución de estas distintas fuentes de datos. En las fuentes primarias también con datos estadísticos censales del INEGI, con la encuesta de percepción de la violencia en VIPE 2019, en donde analizamos el impacto de la violencia, la encuesta intercensal 2015, en donde identificamos estos procesos de migración y datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública para identificar hechos victimizantes y ocurrencia de delitos municipales. Bueno, con estos datos que identificamos, verificamos presencia de narcotráfico en municipios, dinámicas de tasas de migración, tasa de incidencia delictiva enfocada a la inseguridad, sobre todo con delitos de alto impacto como despojos, extorsiones, homicidios, narcomenudeo, secuestro y otros más. Se realizó también un análisis espacial para exponer estas regiones y estos estados y municipios donde pueden ser considerados como aquellos expulsores de población para convertirse en territorios potencialmente pues de un desplazamiento forzado. Y también analizamos la coexistencia en un mismo territorio de 3 variables, pues de las 3 mencionadas anteriormente, para una aproximación indirectamente relacionada con las condiciones en las cuales se puede dar un desplazamiento forzado interno. Aquí vemos este mapa que generamos, un indicador de posible desplazamiento interno forzado. Como ven, pues México casi todo está en rojo porque hay pues está muy alto el índice. Entonces, los municipios en donde la delincuencia organizada ha sido un problema, pues se destacan sobre todo en los estados de Jalisco, Guanajuato, Morelos, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa y Baja California. Cabe destacar que aquí en estos lugares hay crimen organizado. Y ya en una segunda etapa de nuestra investigación, pues estamos ahora en el análisis de recursos geoestratégicos. Utilizamos las bases también del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La metodología fue cuantitativa y en este momento sacamos una estandarización de variables para validación de datos no paramétricos y ejecución sobre todo de un modelo que es una matriz de correlaciones, un índice de migración y seguridad. Eso nos dio como resultado que en este índice de migración y seguridad en México, que hay 20 municipios con el índice más alto en zonas con recursos mineros sobre todo. Hicimos una regionalización en donde hay, pues, por ejemplo, proyectos, ¿no? Mineros, concesión, conflictos por minería, y también hicimos un análisis sin minería. Y bueno, esto nos arroja que estos 20 municipios pues están
son como los que tienen pues más el alto impacto de la violencia y de la migración que puede ser generadora de un desplazamiento forzado, ¿no? Bueno, ¿cuáles son como las características de las regiones, de estas regiones donde existe violencia? Pues hay territorios en disputa, pugnas, perdón, entre grupos indígenas, luchas por la tierra, episodios de violencia rural que han impactado y enfrentamientos y querellas, ¿no? Que no se han logrado resolver, división de lazos comunitarios, rezago agrario, ausencia de proyectos estatales, de apoyos efectivos, enfrentamientos con el gobierno, caso pues, de los triquis en Oaxaca, zonas sin intervención gubernamental y una geografía, pues, por supuesto, propicia para rutas de comercialización de drogas, ¿no? Bueno, también los intereses geoestratégicos de los actores armados, pues territorios con recursos estratégicos para el desaforado crecimiento de economías de mercado, sobre todo explotación de oro, agua, carbón y madera, ilegalidad de predios por parte de los moradores que no tienen títulos también de propiedad en algunas regiones y lógicas del sistema extractivista que determinan pues estas economías regionales. Ay, no sé si todavía sí, como voy con el tiempo. Listo. Y bueno, las conclusiones en general, teniendo en cuenta estos análisis espaciales de la violencia, nos permitirían determinar, porque todavía no hemos terminado esta investigación, porque apenas vamos en los resultados de las matrices y de los índices, determinar qué características geográficas, biológicas, estratégicas, económicas y sociales tienen estos lugares de despojo, de qué manera opera la desposesión por apropiación, ¿no? En un contexto de amenaza y de debilidad institucional y estatal por la ausencia de una legislación especial, bueno, que también tiene que ver con esto del desplazamiento forzado. Y en el tema de los imaginarios sociales, pues el imaginario social del desplazamiento forzado aún es un estudio incipiente por la carencia de una legislación política de este fenómeno que permita que sea reconocido por las propias víctimas y sobre todo por la sociedad. Los imaginarios sociales de la violencia están representados en los paisajes del miedo y las cartografías pueden develarlos, ¿no? Los medios de comunicación son el único actor que pues analizamos que ha mostrado al desplazamiento forzado interno en México y a sus escenarios del terror, ¿no? Como una categoría que podría representar el imaginario del desplazamiento desde la victimización, a partir de la violencia, del crimen organizado, los megaproyectos, desde la segregación también y la marginalidad y la invisibilización de las víctimas. La teoría de los imaginarios sociales aporta a este problema de la construcción de la violencia, sobre todo desde la ideología, lo simbólico y la construcción social del espacio, y la geografía de las representaciones y de lo imaginario, como lo plantea Lindon, nos muestra la construcción social de los lugares y las experiencias vividas, por ejemplo, de las poblaciones desplazadas que han sufrido violencia y le han atribuido un sentido de peligro a determinadas zonas y regiones de México. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kelly. Muy bien. Gracias por respetar el tiempo también. Bueno, damos entonces, reiteramos que quienes quieran ir escribiendo sus preguntas o sus comentarios lo pueden hacer en el chat y si no, después lo vamos a hacer directamente abriendo micrófono. Damos lugar entonces ahora a la próxima presentación. Es un trabajo de Weimar, Giovanni, Iño Daza, y se titula Imaginarios sociales sobre el cambio climático y práctica de saberes climáticos en comunidades aymaras para la crianza de la vida. Bienvenido, Weimar, te escuchamos y después seguimos. ¿Cómo están? Buenos días a todos y todas y todos los participantes de esta mesa. No sé si me pueden habilitar, por favor, para que pueda presentar. Sí, puede hacerlo. Ahora sí, está bien. ¿Alguien me puede avisar si se ve la proyección, por favor? Se ve bien, se ve bien. Ok. Entonces vamos a empezar. Agradezco la invitación a esta mesa y creo que es un momento muy oportuno para debatir, sobre todo en este siglo XXI que estamos frente a la crisis climática y ambiental. Y hoy quiero compartir justamente estos imaginarios sociales en comunidades aymaras
del Departamento de La Paz, Bolivia, y justamente para eso vamos a presentar y aclarar como antecedentes que es un trabajo que se viene haciendo desde varios años, desde el año 2012 en distintas comunidades aymaras, quechuas, como también de tierras bajas, entre los guaraníes y lecos, donde se ha trabajado justamente sobre la representación, percepción social sobre el cambio climático, pero también sobre las prácticas y saberes locales que tienen para llevar adelante la gestión de una planificación ambiental, de una planificación del territorio, ligada con los ciclos productivos que cada una de estas comunidades tiene, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a compartir un estudio que se hizo en el cantón de Peñas, justamente una comunidad aymara, y con el cual quiero compartir, ¿no? Nuestro estudio, ¿no?, parte del principio de revalorización de saberes ancestrales, tomando en cuenta la perspectiva del cambio climático, pero principalmente el diálogo de saberes, el enfoque cualitativo y el enfoque intracultural. Esta investigación que se socializa hoy se ha hecho en el Instituto de Investigación de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés de la ciudad de La Paz, Bolivia, en la línea de investigación efectos sociales del cambio climático, ¿no? Hay que mencionar que en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Ciencias Sociales, se ha empezado a incidir en ese sentido de que se tiene que trabajar el cambio climático también desde la mirada sociocultural. Para mi exposición voy a iniciar, ¿no? Para todos es sabido que el cambio climático es una variación del estado del clima, ¿no? Por datos estadísticos que nos ofrece el Grupo Internacional de Expertos, ¿no?, de investigación de expertos sobre cambio climático, los diferentes estudios que han salido justamente planteando las causas antropocéntricas como las principales para la existencia del cambio climático, y otros que vienen un poco desde el estudio de la resiliencia socioecológica, que plantean justamente pues el revalorizar justamente estos saberes y conocimientos tradicionales. En la literatura sobre estos cambios sobre estos estudios existen principalmente, me voy a referir a la cultura andina, tenemos los estudios que están proyectados en la pantalla, justamente, y tenemos en Bolivia Agroecología, Universidad Cochabamba, Agruco, ¿no?, Proyecto Andino de Tecnologías Pratec en Bolivia, y y Prosuco también, que es promoción de la sostenibilidad y conocimientos compartidos, que los cuales plantean un poco abordar justamente, como se ve ahí en los títulos de los libros, la agroecología, el desarrollo endógeno sustentable para vivir bien. En ese marco, sobre los estudios ancestrales y cambio climático para la región andina, se tienen una contribución de Torres y Valdivia. La revalorización de saberes proviene de Agruco, que es la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba, Pratec, que es una institución, una ONG, una organización no gubernamental, Toledo, el Ministerio de Educación de Bolivia y Espejo. También hay propuestas metodológicas que justamente plantean abordar esta temática de adaptación al cambio climático, de resiliencia, entre otros aspectos. El contexto de estudio, ¿no? Peñas, como ustedes ahí ven, este es el Estado Plurinacional de Bolivia, el departamento de La Paz, y Peñas se ubica en este verde, y en el plano de aquí vamos a ver que está marcado con rojo, ¿no? Pertenece al municipio de Batallas, la provincia de los Andes, ubicado en el departamento de La Paz, a 3.880 metros sobre el nivel del mar. Se ubica en la zona media del municipio de Batallas y está integrada por 4 comunidades, como ustedes aprecian. Los sectores productivos son agrícola, principalmente papa, luego cebada y quinoa y haba, y pecuario, pues principalmente ganado vacuno y artesanal y turístico, ¿no? Sobre esto hay que mencionar que Peñas es una población colonial, ¿no?, que se fundó con la presencia de pues españoles. Tiene estructura de autoridad sindical, ¿no?, y cívicas institucionales, ¿no? Hay que mencionar que las autoridades originarias, al ser una comunidad eh,
creada o tuvo presencia colonial, pues las autoridades originarias desaparecieron y se mantuvieron solamente la estructura de autoridad sindical, que más es una construcción del Estado desde 1952, específicamente desde 1953 con la reforma agraria. Este es un poco para ver, ¿no? De hecho, en Peñas fue descuartizado el líder indígena, la revuelta de 1780, Tupac Katari, y justamente se tiene el lugar y los lugares donde también realizó, ¿no? Por eso hay aquí una plaza que justamente rinde homenaje y muestra el descuartizamiento de este líder indígena, ¿no? En cuanto al clima, ¿no? Hemos revisado y sistematizado un poco los fenómenos climatológicos. Ustedes van a apreciar, de acuerdo a los datos del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, cómo se ha ido manteniendo, digamos, o cómo se ha ido dando las frecuencias de granizadas, por ejemplo, en la gestión 2019, donde vamos a ver que hay un fuerte incremento entre enero, febrero y marzo y un descenso entre abril y mayo y junio. A partir de estos datos no nos hemos querido quedar, digamos, con los datos cuantitativos, sino más que todo con los datos cualitativos, y eso es lo que vamos a socializar hoy, ¿no? La metodología, muy brevemente, partimos de la investigación participativa revalorizadora porque fortalece las identidades culturales, la sabiduría de las naciones indígenas, originarias, campesinas y, lo más importante, parte de la vida cotidiana, y por lo tanto esta se relaciona con la vida espiritual, la vida material, social, que está presente en las culturas tradicionales. Nuestras técnicas de recolección: se han hecho 11 entrevistas individuales semiestructuradas, trabajos de campo de mediana y de corta duración. Desde el 2019-2020, por la pandemia, tuvimos que suspender nuestras estancias, pero recurrimos al uso de la tecnología para poder mantenernos comunicados y poder seguir trabajando en la investigación. Esta es un poco nuestra metodología que hemos utilizado: la identificación de los saberes, la entrevista y diálogo permanente con los comunarios, la sistematización participativa, la validación y complementación y la edición de cartillas, que en nuestro caso son fichas revalorizadoras, y finalmente la difusión. Vamos a partir muy brevemente de los conceptos. No quiero profundizar esta parte, pero tomamos mucho el aporte de Moscovici, Kodelet, Castoriadis, justamente para entender la representación social y los imaginarios, y cómo a partir de eso no solamente nos quedamos en la representación, en el símbolo, sino que también vamos a valorizar la palabra y el testimonio para entender el contexto, ¿no? Es decir, un poco retomar lo de Ricoeur, que básicamente es, pues, posicionar, digamos, la palabra para entender la vida social y cotidiana en cualquier contexto determinado, ¿no? Entonces ahí se articula la cosmovisión dentro de las representaciones sociales. En el caso del cambio climático, Meira nos habla un poco sobre la percepción en los imaginarios sociales, y justamente a partir de eso, en las comunidades aymaras, en este caso en Peñas, hemos identificado la variación y modificación del clima, la representación y personificación de los fenómenos climáticos con los cuales interactúan. Se tiene agradecimientos a la lluvia y nevada, o enfrentamientos con el granizo y la helada, como vamos a ver. Uno de los primeros aspectos sobre cambio y modificación del clima es que a través de las entrevistas se ha podido identificar que hay un cambio que ellos mismos identifican. Por ejemplo, si nosotros vemos la entrevista 2 que está aquí visibilizada, vamos a ver que ellos comparan hace décadas, hace 30, 40 años atrás, y comparan cómo ha ido dándose la variación de las lluvias, ¿no? Que no llueve en el tiempo y que por lo tanto eso dificulta el normal desenvolvimiento del ciclo productivo agrario en esas comunidades. Las causas del cambio climático han surgido sobre todo humanas. Ellos identifican que es el ser humano quien de alguna forma genera la contaminación, pero también es parte de esa huella ecológica. Ellos hablan de que no se está cuidando la madre tierra, y por lo tanto eso está afectando y trae consecuencias, ¿no? Y hay aquí una que me llamó bastante la atención: es que son las grandes empresas las que generan básicamente este cambio climático, pero detrás de las grandes empresas están lo antropocéntrico, ¿no? También está lo espiritual, ¿no? Ellos
tienen mucha relación con el ser espiritual por la personificación de los fenómenos climatológicos. Y ellos plantean y dicen que cuando cae el granizo es porque han hecho un mal en la comunidad. Y eso está relacionado con el aborto, ¿no? Cuando se hace un aborto, graniza mucho, entonces ellos inmediatamente asocian con eso y en la comunidad revisan a las mujeres solteras de quién, si es en la comunidad o es otra comunidad que ha dejado el niño ahí abandonado en el campo, ¿no? Y por lo tanto eso genera daños a las siembras de la papa, a la cebada, y es porque ellos han roto esa relacionalidad con la naturaleza, con la madre tierra, ¿no? En la personificación hay que mencionar que en el mundo aymara, en su cosmovisión, todo tiene vida, ¿no? Hay una interrelación entre seres humanos, naturaleza, animales, espacio interno geográfico, fenómenos climatológicos, y ahí podemos ver, digamos, que es el Icondori que nos habla justamente que la relación de vida es fuente y por lo tanto una relación con el animal, con el árbol, con la piedra, con los cerros, pero también con el agua y con los fenómenos climatológicos o el clima mismo, justamente lo que se ha indagado en el estudio, ¿no? Entonces, en lo referido a las representaciones de los fenómenos climatológicos, vamos a ver que la lluvia es una bendición para la producción, ¿no? Y ellos mismos mencionan que sin lluvia la papa y la cebada, las ovejas y las vacas se mueren, al igual que la nevada, si bien afecta a la salud, también puede ofrecer nutrientes a los terrenos de producción, ¿no? Cuando nos afecta a la salud, principalmente a la visual, a la vista. En el tema del viento, ellos hablan y plantean que pues el viento les ayuda a alejar el granizo y atrae la lluvia, pero también puede provocar heladas y sequías cuando aleja las nubes, ¿no? Hay una ambigüedad en su representación. El granizo, ¿no? El Camana, que vamos a ver más adelante, la autoridad que se encarga de cuidar los cultivos, debe ser el primero en acudir a su novena para alejar al granizo, enciende tola y hace humo para que la tola es una especie de hierba nativa del altiplano y aleja al granizo de las ainocas del sembradío del cultivo. También se enfrentan al granizo como si fuera una persona, ¿no? Con su chicote, ¿no? De autoridad, pidiéndole que se retire o que se vaya. Otros lo botan con sus chicotes y le piden que se aleje a los yungas, a la zona más cálida de la región del departamento de La Paz. Y si no escucha, usualmente recurren a libar también para hacer como una especie de brindis con este fenómeno climatológico para que se vaya. Cuando yo preguntaba por qué realizaban esto, les decían porque al igual que la persona, si yo la emborracho, él se va a alejar y se va a ir. La helada congela desde la raíz, está personificada como una persona coja porque cuando me contaban afecta de una parcela a otra, de un surco a otro surco y no todos los surcos quedan congelados, por eso es su representación y personificación. Para que se vaya la helada, los hijos solteros, los huérfanos, deben salir a gritar, nos decían, y los angelitos, que son los niños y niñas huérfanos, para espantar a la helada. Esta personificación del viento, granizo y de helada, como los que más daño causa, tiene relación y origen con los fenómenos climatológicos y con algunos mitos que se ha podido indagar en estas comunidades, principalmente referida al mito de los hermanos Chicotillo, ¿no? Que dan origen a la presencia de los tres fenómenos climatológicos que son el viento, el granizo y la helada, ¿no? Se cuenta que hace tiempo atrás, en tiempos de la oscuridad, dentro de las narrativas se ha encontrado de que habían tres huérfanos que vivían con su abuela y que estos tres huérfanos eran flojos, vagos y sin educación y que nunca se dedicaban a sembrar sus parcelas. Hasta que un día la abuela decide, ¿no? Ir a cosechar, les insiste dónde está lo que ustedes han sembrado y le dicen, ahí está sembrado, es la papa más grande. Y un día va a recoger la abuela y cuando está recogiendo llega el dueño de la inoca y le da un chicotazo y le reprende y le dice que sus nietos nunca habían trabajado la tierra y que era el terreno de él. Entonces a partir de ahí ella se va a su casa, llora y cuando llega a su casa encuentra a sus nietos ebrios pidiendo comida y la abuela lo poco que tenía chuños y papa, cocina, más el pedazo de tobillo que había sido arrancado por el chicotazo en una olla y les da de comer.
A partir de eso se sienten furiosos de lo que les había contado del maltrato que había sufrido la abuela y cada uno decide y plantea, ¿no? Por ejemplo, sus nietos salieron encoralizados y dijeron, Venturo va a ir como viento, Ignacio va a ir como helada y Manuelo va a ir pues mm, como granizo, ¿no? Entonces, a partir de ahí se tiene origen de los fenómenos climatológicos, ¿no? Y ellos van a ir en forma de estos fenómenos a destruir y llevarse toda la producción de aquellos que habían causado daño a su abuelo. Simplemente, en resumen, la narrativa es mucho más larga, la estoy resumiendo por el tiempo. En cuanto a los saberes climáticos, los indicadores naturales para el que se miran, ¿no? Si mirar el ambiente para producir, se ha identificado estos, que son básicamente los biológicos, atmosféricos y astronómicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los indicadores como el zorro, el zorrino, el ratón, el sapo, las aves, el lequeleque, los insectos, el pancataya, el carigua, la zancayo, que son plantas locales, en los naturales, la nube, viento, nevada, sol, estrella y luna que les permiten poder hacer una planificación del ciclo agrícola, principalmente de la papa, y también jugar con los tiempos de producción, ¿no? Siembra adelantada, siembra intermedia y siembra retrasada. Eh, eh, Estas son las fichas de revalorización. Solo he traído a ejemplo unas 3 para que se pueda socializar y se pueda entender mejor. Tenemos aquí, por ejemplo, en el caso del zorro, el jamaqui, como se dice en Aymara, el jamac, pertenece, todo esto no voy a saltar, lo que hacen es observar entre agosto y septiembre, se observa el aullido o llanto del cerro en los cerros y o pampas. El pronóstico es que anuncia una buena cosecha. Si el aullido del zorro es de manera prolongada y aguda, indica que no habrá buena producción. Cuando el zorro aúlla y se atora, será un buen año y la producción de papa dará mejor. Si llora medio ronco, se debe realizar la siembra primera de papa, es decir, entre septiembre y la primera semana de octubre. Si llora normal, se debe realizar la siembra segunda de papa, que es en octubre, y depende del audillo para sembrar en el cerro o en la pampa, ¿no? Depende de dónde va a ubicarse. Si se ubica en el cerro, entonces hay que sembrar en la serranía, y si se ubica en la pampa, en la planicie, hay que sembrar en la planicie justamente. Y así podemos ir mencionando más. Por ejemplo, esto es de la carigua, que es una planta local, nativa, y aquí lo que se observa es el florecimiento, y es entre agosto y octubre. Si, si florece antes de la fecha indicada, es un buen año con lluvias y hay que adelantar la siembra para tener una buena producción. Si florece fuera de la fecha indicada, será un año de sequía y hay que retrasar la siembra. Este es otro del lequeleque, es otra ave igual. Aquí se observa los huevos, ¿no? Por un lado, donde están ubicados en el surco, como también la posición de los huevos, y así también si está fuera o dentro del nido, ¿no? Voy a saltar esta parte también por el factor tiempo. Un tercer aspecto son los camanis, que son los encargados de cuidar los cultivos ante las inclemencias climáticas, y por eso es que ellos crían y cuidan la vida. Estos están en varias regiones del altiplano boliviano y del departamento de La Paz, y muchas veces aparece como Yapucamani o Yapo-Uigua, ¿no? Es un cargo igual prehispánico que ha ido perviviendo y que se ha ido modificando, digamos, de acuerdo a las políticas agrarias y políticas estatales que se han implementado, como también de las medidas coloniales que se han dado pues, en el periodo de la conquista, ¿no? Esta es la pareja, digamos, de autoridades de camanis. Se eligen en forma de pareja y ellos son los que van a cumplir, digamos, esa tarea, ¿no? Entonces, como les mencionaba, antes había el Calcamani, que es el escribiente, ¿no? En el periodo colonial, y el cargo del Camani, digamos, ha pervivido con algunas variantes. Se tiene cargos para papa, para cebada y para quinoa. En este caso, nosotros hemos trabajado más con los que han sido responsables y han pasado ese cargo destinado a papa, ¿no? En Peñas aparece como Camani, que se encarga de cuidar y proteger los cultivos. Es un cargo obligatorio, rotatorio y por turnos. Si uno quiere acceder a la tierra, tiene que pasar obligatoriamente este cargo. En la dualidad se da por mujer y hombre.
es acceso y uso de la tierra, hay camañes de papa, quinoa y cebada. El camañe es el cuidador y protector y es el responsable de la producción desde su siembra hasta su cosecha frente a los fenómenos climatológicos como el granizo y la helada. Sus responsabilidades entonces giran en torno al cuidado de la vida y por lo tanto aquí deben criar y cuidar la vida de la papa cebada, invocar buenos espíritus y alejar a los malos, ¿no? Alejar los granizos, ¿no? A través de rituales, ofrendas, rogamientos, pedidos a las deidades, a los chachilas, que son los cerros protectores, rituales del agua para la lluvia. Una disculpa, nada más te pediría si puedes ir cerrando ya tu exposición. Sí, Porque esta es nos la quedan ya última nada parte. más 19 minutos para la discusión. Ok, y observar los indicadores naturales del clima como hemos visto. Solo para concluir esta parte, una de las principales conclusiones que nosotros hemos planteado es que se refiere a la búsqueda de abrir horizontes de investigación coparticipativa desde la perspectiva de diálogo de saberes, lo intracultural e intercultural, aspecto que fue enfatizado en la investigación, que se centró en la revelación de saberes climáticos en comunidades aymaras, desde el enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que el diálogo de saberes permite reconocer y visibilizar la pluralidad de saberes y conocimientos locales que permiten, eh, pues, generar, digamos, recopilar los sistemas de conocimientos tradicionales y revalorizar su articulación sin perjuicios, complacencias o subordinaciones, ¿no? Entonces, es un poco lo que se ha tratado de hacer. Nuestro estudio de alguna forma no tiende a querer relativizar los saberes como algo que no se modifican, sino al contrario, que se modifican a través del tiempo, porque la cultura está en movimiento, porque también la percepción, el imaginario también está muy fuertemente vinculado a lo sociocultural. Entonces, en ese marco nosotros hemos planteado y desarrollado esta perspectiva de investigación que justamente plantea como alternativa de desarrollo sustentable frente al desarrollo sostenible y depredador que se tiene del modelo capitalista que hoy está vigente en el mundo y que hoy nos está llevando a la debacle de la crisis ambiental y de la crisis climática y por ende de la crisis de la humanidad. Retomo lo que Lovelock decía en los años 70, la Tierra es un organismo viviente y si nosotros como seres humanos no retomamos o cambiamos la visión antropocéntrica que tenemos del desarrollo, pues somos nosotros los seres humanos los mismos que nos vamos a destruir, porque la Tierra se va a autorregenerar por sí sola. Gracias. Muchas gracias, Guayma. Gracias por tu presentación. Bueno, concluimos acá la ronda de exposiciones y abrimos el debate, las preguntas, los comentarios. Ya había unas preguntas en el chat. Bueno, felicitaciones a varios trabajos. Y para Kelly, Jimena dice muy interesante cómo construyeron un indicador que muestra la relación entre violencia y desplazamientos forzados y cómo esto se intensifica en zonas con recursos mineros. ¿Cómo se vincula a la ausencia de un imaginario que produzca una subjetividad política con horizonte emancipatorio? ¿Cree que se podría analogar con las debidas ajustes metodológicas a otros territorios con otras dinámicas en relación a los tipos de violencias? Si quieren, dejamos las preguntas y después abrimos paso a las respuestas. No sé si alguien tiene algún otro comentario o pregunta. Bueno, si no, Kelly anda respondiendo y después seguimos. Bueno, sí, nosotros somos un equipo interdisciplinario y pues realmente hemos pues tenido la oportunidad y la posibilidad como de hacer muchos análisis, sobre todo de la parte cuantitativa de las estadísticas y todo esto, y bueno, eso nos ha tomado debates re largos y nos tocó deshacer varias veces que no, que esto no nos sirve, que sí nos sirve, bueno, entonces fue un proceso como largo para sacar estos índices.
pero realmente sí se pueden aplicar a otros, como otros fenómenos de violencia. Perdón, ¿qué está pasando? Entonces sí se podría porque realmente pues con esta fórmula se podrían hacer otros análisis en otros espacios, en otros países, tomando como base pues también algunas estadísticas por tasa de migración que hay pues en todos los países y por ejemplo el índice de incidencia delictiva, ¿no? Seleccionar sobre todo como los delitos específicos que tienen que ver con pues en nuestro caso era crimen organizado, entonces los delitos que escogimos de alto impacto fueron relacionados específicamente con este análisis de cómo opera pues el crimen organizado, entonces depende como del tipo de violencia, se escogería también como el tipo de delito para hacer el índice de incidencia delictiva, ¿no? Y sí, sí se puede aplicar. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, comentario? Todavía nos quedan unos minutitos. Yo quería preguntar a Juan Pablo, bueno, Elvia se tuvo que retirar, también a Yolet, creo que están presentes, ¿sí? En estos, vi puntos en común entre los trabajos sobre gobernanza y sobre sostenibilidad, que incluso creo que tensan con esta última exposición que vimos, que escuchamos de Weimar. Pero bueno, a ellos les quería preguntar en particular de qué manera y a través de qué narrativas y sobre todo el trabajo que aplica análisis del discurso, esta cuestión, digamos, de lo político, de qué manera lo trabajaron representado a través de esas narrativas. O por lo menos en dónde sitúan, digamos, la subjetividad dentro de ese análisis de lo político. Esa sería la pregunta o, sí, mi interés. Disculpa, qué pena, pero no escuché la pregunta. ¿La podría repetir, por favor? Yolet, yo no sabía si estaba. Sí, sí, estoy. Claro, por ejemplo, vos realizás un trabajo a partir de análisis del discurso, ¿verdad? Aplicando análisis del discurso. Y mirás la gobernanza ambiental referida a la calidad de agua. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de qué manera trabajaste, digamos, esa gobernanza referida a la calidad de agua a partir de este análisis del discurso? No sé, que nos puedas por ahí quizás ampliar un poquito, ¿no? ¿Cómo trabajás esas narrativas? Sí, bueno, es calidad del aire en particular. Y bueno, lo que yo busqué hacer fue que a partir de ese análisis discursivo y del empleo del discurso, la manera en la que se está empleando el discurso, intentar comprender la manera en la que realmente se están incorporando estas tesis sobre, o estos debates sobre gobernanza ambiental y sobre desarrollo sostenible. Entonces, digamos, lo que sucede con la política pública en Bogotá, pero supongo que sucede en todas partes, es que al ser una herramienta normativa, pues se articula de manera de red, o no tanto como red, sino como una especie de árbol, es decir, de una constitución se desprenden las leyes, de estas leyes se va desprendiendo así hasta llegar, por ejemplo, a las políticas públicas. Entonces, una política pública debe o está ligada directamente a todo un escenario normativo, jurídico y legal al cual debe adscribirse, es decir, una política pública no puede plantearse de manera arbitraria, yendo en contra o ignorando, sobre todo en este caso específico, los acuerdos internacionales que adquieren los países. Y en el caso colombiano, pues se adquieren se hace parte de unos acuerdos globales y unos acuerdos regionales en relación al desarrollo sostenible y la gobernanza, y se plantean específicamente en el 91 una constituyente en el que se establecieron unos principios básicos para la participación ciudadana, y pues esta política pública obviamente tiene que estar sujeta a esta constituyente, y hay unos elementos muy claros dentro de esta normativa sobre lo que significa la participación ciudadana y la gobernanza, con herramientas, con metodologías, digamos que se encuentra muy clara la manera en la que se debería hacer, pero todo esto se ignora dentro de, por lo menos, el aspecto discursivo de la política pública.
y pues esto derivó obviamente en que si no está escrito, pues simplemente no se hace. A veces no se hace cuando está escrito, pues mucho menos se va a hacer si no lo está. Entonces, eso es un poco la relación entre estos elementos. Bien, muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, pregunta. Si no, yo también le quiero hacer una pregunta a Weimar. Me pareció sumamente interesante, me encantó tu trabajo. Cómo vos, con tu propia metodología de análisis y trabajando las narrativas, ¿no? Y las entrevistas en profundidad, pones en práctica esta manera de posicionarte que es el diálogo de saberes. Y ahí mi pregunta es, y en relación con esos otros trabajos que vimos, ¿no? Sobre la gobernanza y sobre las políticas y las normativas y las leyes, este conocimiento o este acercamiento a una comprensión, digamos, de cómo son los imaginarios de los aymaras, de la población, ¿cómo crees que esos imaginarios de ellos tensionan con esas políticas, ¿no? Con las políticas públicas, con las normativas? ¿De qué manera tensionan si es que vos ves que están tensionando? Yo quiero creer que sí, porque lo demuestran los testimonios que vos recoges. Sí, en realidad hay una tensión porque hay que entender que, y esto pasa, digamos, no lo he hecho en el estudio, pero recién terminé una investigación que demuestra, digamos, que la política de Estado tiene un enfoque mucho más antropocéntrico que biocéntrico y cosmocéntrico que tienen las comunidades aymaras. Y por lo tanto hay una tensión, a pesar, digamos, que en Bolivia se tiene la constitución política del Estado, protege el ambiente, los derechos de los pueblos indígenas, es una constitución de avanzada, a pesar de que una ley de madre tierra, ¿no? Derechos de la madre tierra, a pesar de que Bolivia, con Evo Morales, cuando era presidente, impulsaba ese discurso, hay una ambigüedad al interno de la política de desarrollo, ¿no? Y eso es muy evidente, digamos, en cuanto a la postura. Si bien se plantea revalorizar los saberes, en plantear el diálogo, no está muy trabajado todavía en el contexto boliviano, ¿no? Hay un avance normativo, pero no hay un avance, pues, formativo, se podría decir. De hecho, las unidades educativas son las que tienen que promover este modelo de educación sociocomunitaria, no lo llevan casi adelante las y los profesores, mucho menos en contextos rurales o en contextos aymaras o en contextos indígenas. Y entonces eso llama la atención y justamente ahí un poco el trabajo quería ir de alguna forma reflejar, ¿no? Y nosotros partimos de un planteamiento que es muy importante para nosotros en la narrativa, ¿no? La narrativa justamente es útil porque nos va a revelar la vida social, ¿no? Donde la cultura habla por sí misma a través de una historia, de una memoria individual, como lo hemos reflejado, y de una memoria colectiva, como el caso de este cantón, de estas comunidades aymaras que hacen un cantón. Y ese análisis narrativo lo que nos permite es tener una ventana abierta a la mente, ¿no? A la percepción, a la palabra, ¿no? Y si estamos analizando las narraciones de un grupo específico, como lo hicimos ahora, de relatores, es una ventana abierta a su cultura, ¿no? Y por lo tanto nosotros hemos partido justamente de ese retorno hacia el sujeto, ¿no? Que nos plantea Paul Ricoeur, y justamente como un lugar epistémico donde se configura la subjetividad, donde se entiende a partir de esos elementos, ¿no? Y nosotros cuando no puse en el trabajo, cuando indagábamos sobre dónde habían escuchado el cambio climático, ¿no? Muchos decían de la radio, pero también decían muchos de su propia experiencia, ¿no? Que sin necesidad de haber leído un informe de los grupos de expertos de investigación o de un informe de Naciones Unidas Bolivia sobre el cambio climático o de alguna ONG que había ingresado a trabajar, sino que muchos de su propia experiencia y vivencia reflejaban que el clima había cambiado y que afectaba su forma de vida, no solamente en la producción para la alimentación, sino en el tema de la salud, que no le he tocado ahora, pero que también han salido elementos que nos muestran, digamos, cómo está afectando la modificación en el tema de la sequía, por ejemplo, ¿no? Ellos decían, no tenemos agua. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen para recuperar esa relacionalidad con la madre tierra? Entonces, algunos he hecho acompañamientos de algunos rituales para cosecha de agua, ¿no?
justamente para que pueda generarse lluvia. Eso es parte de su creencia y eso es justamente lo que hemos partido, ¿no? Del vivir y narrar, ¿no? La vida tiene que ver con las narraciones, con contar historias, con construir tramas, relatos, y a partir de eso hay una relación estrecha entre vivir y narrar que se hace presente en un contexto determinado, ¿no? Como el que hemos visto ahora, digamos. Entonces es un poco, y las tensiones son evidentes, a pesar de que ellos han sido parte de la agenda de proponer los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la madre tierra. Lamentablemente hay que decirlo, en el Estado plurinacional de Bolivia, no solamente en el gobierno de Evo Morales, sino toda la década del periodo democrático desde el 82 hasta la actualidad, se ha instrumentalizado el ambiente y ahora se está instrumentalizando el cambio climático. Entonces creo que ahí es un elemento que justamente desde la mirada, desde la percepción de los sujetos, de los actores, podemos generar lo que tú mencionabas un poco con el tema político, la justicia ecológica, y no una justicia ambiental, sino una justicia ecológica, que justamente parte del empoderamiento de los sujetos, de las personas, para interpelar y para lograr que se cumplan las normativas, las leyes que se tienen en un Estado, es decir, que se garantice, ¿no? No solamente el derecho al ambiente sano, que está en casi en todas las constituciones latinoamericanas, sino los derechos de la naturaleza o de la madre tierra, que sean garantizados y que sean respetados. Y eso parte por superar la visión antropocéntrica y avanzar hacia una visión más biocéntrica o cosmocéntrica o ecocéntrica, ¿no? Eso ya dependerá, pero digamos, creo que es un paso para avanzar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Weimar. Vamos a seguir debatiendo todo esto en la siguiente mesa. Aprovechamos a dar el paso. Yo no sé si estás de acuerdo, Josafat, ya haría un cierre porque queremos dar entre 7 y 10 minutos y continuamos en este mismo espacio, o sea, no se desconecten quienes puedan y quieran continuar, pero damos un momento para, bueno, prepararse un café y descansar, tomar un poco de aire y seguir con la siguiente mesa. Sí, les pediríamos, si te parece, Andrea, pues sí, unos 7 minutos, que regresemos 10 y 5, ¿no? Tenemos 5 exposiciones, por lo cual sí vamos a tener que estar pues casi todo el tiempo, y como les decía, después del cierre, pues nos tenemos que salir, no podemos quedarnos en la sala, ¿no? Entonces, nada más recordarles, por favor, para quienes no se puedan conectar en la siguiente mesa, que el equipo de apoyo nos hizo favor de ya subir, tienen que llenar el Google Forms para poder bajar su constancia de participación, ¿no? Agradecer al staff que está aquí presente y nos vemos entonces 10 y 5 en esta misma liga.